Muchas gracias, gracias por seguir en sintonía con nosotros. A propósito de como ustedes me oyen y de todos los virus que andan y las gripes, las tos y todo esto, tenemos un experto que compendia todas esas especialidades, todos los temas de la garganta, del oído. Es un otorrino de renombre que está con nosotros, don Freddy Ferreras. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por lo de don, Y el doctor... A la hora de la mañana, ¿verdad? Que le digan don a uno. ¿Tiene swing? Y el doctor, no, tiene swing, y por las preguntas que me hizo, creo que es más liceísta que tú. Ay, está más golpeado. Doctor, ¿le gusta liceísta, verdad? No, porque tú sabes que el ser liceísta es un estilo de vida, ¿no? Es fanatismo, yo siempre he dicho eso. Doctor. Ser liceísta desde chiquito, como dicen por ahí. Doctor, Saludos para Marcelo ¿qué Espinal. ¿qué es la otorrino, la laringología? Usted se acuerda de esa palabra. ¿Qué es eso, doctor? Laringólogo. ¿Qué Sí. compendia eso? Exacto. Bueno, el otorrinolaringólogo o el otorrinolaringólogo es el médico de los sentidos, que poco a poco ha ido ganando terrenos y ya no solamente tiene que ver con los sentidos, me refiero lo que es la audición, lo que es la olfacción, lo que es el gusto, un poco también la Es decir, visión. oído, nariz, boca. Nariz, garganta, boca, Ok. menos de manera tangencial también tiene que ver con el ojo, con la visión, porque muchas enfermedades del campo del otorrino tienen que ver afectan de una u otra forma también la visión. Y tenemos también lo que es la voz. El otorrino es el médico de la voz también. Doctor, de todas esas partes que usted toca dentro del otorrino, ¿cuál es la que más afección tiene dentro de los pacientes? ¿Qué es lo que el paciente se va más a chequear? El paciente ahora mismo, el paciente que va al otorrino, tiene dos grandes males. En primer lugar, los problemas alérgicos que son tan frecuentes en la población. O sea, se calcula que cerca del 20% de la población mundial tiene algún grado de afectación alérgica. Y una de las manifestaciones principales de la alergia son tres manifestaciones principales. O se manifiesta en la piel, dándote una roncha que llamamos urticaria y mucho prurito en la piel, o se manifiesta en los pulmones con el broncoespasmo que llamamos asma, o la mayor parte de la sintomatología tiene que ver con la nariz, los ojos, la garganta, que es lo que llamamos rinitis alérgica, que el paciente va siempre con una congestión de la nariz, puede tener cefalea, con dolor de cabeza, sobre todo en las mañanas, tiene comezón, prurito, y los estornudos que son tan molestos. Y el tema de la tos también, que es lo que me ha venido a mí pasando en los últimos 2 meses. Yo he visto a muchas personas con este mismo síntoma. De hecho, me han dicho, eso es un virus que anda. Puede ser que haya un virus de tos o es una alergia colectiva que puede estar algún evento climatológico o ambiental produciendo. Sí. Bueno, la tos viene por varias causas. Fuera de las infecciones, de los virus gripales, por ejemplo, te van a producir cierta inflamación de todo lo que es la garganta. Y eso, uno de los síntomas de protección es la tos. Pero la tos, como fenómeno aislado, tiene dos causas básicas. Los pacientes que tienen algún tipo de problema alérgico puede ser una manifestación de asma. Incluso en pacientes que no han hecho el broncoespasmo, la crisis, la tos puede ser el primer indicativo de que estamos frente a un problema de asma. ¿Me va a dejar su tarjetita? Pero hay otra cosa que debo también señalar acá, que en el paciente que no es asmático y que no es fumador, entonces la primera causa de tos hay que buscarla con el estómago. Tenemos un problema que a veces es muy silente. Poco comer, comer mal, cuidarse tanto. O cuidarse poco. Sobre todo de lo que se coma, a la hora que se coma y lo que se coma. O a deshora, ¿verdad? Comer que a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche está. Editando. Comer a deshora. ¿Cuál es el problema? Que entonces ¿Pero tenemos... qué relación tiene el estómago con Exacto. Básica. Nosotros tenemos en la garganta dos tubos. Uno que lleva el aire y que sirve también para hablar, que es lo que tiene que ver con la laringe y la tráquea. ¿Y el otro? Y el otro detrás es el esófago. Déjeme a mí con el primero, que yo con eso lo resuelvo. Perfecto, pero el otro es el esófago, que es más importante porque lleva los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tubo que se llama esófago está conectado con el estómago. Y hay como una válvula entre el estómago y el esófago que a veces se abre por pequeños espacios de tiempo y muchas veces se mantiene abierta por algunas enfermedades. ¿Qué es una esofagitis? Ahí mismo, ahí es que caen las esofagitis. Ahí caen las esofagitis. ¿Cuál es la esofagitis? Es la inflamación del esófago. Duele ahí mucho. Que duele mucho, a veces te da un dolor tan grande que tú crees que estás teniendo un infarto, porque es un dolor detrás del pecho,
que tú dices, me está dando un infarto. Doctor, y esa válvula que se abre, cuando usted decía de la conexión con el estómago, que a veces se abre, esa es la que se puede quedar permanentemente abierta y que En puede algunas producir enfermedades. La esofagitis, halitosis. exactamente, eso es así. ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdate que en el estómago, por su función, el estómago tiene un pH, o sea, tiene el grado de acidez, vamos a decir, es muy ácido, porque el estómago tiene que vamos a decir, que descomponer los alimentos para poder asimilar los nutrientes. Entonces esa función necesita de acidez. Entonces cuando la acidez es muy alta, aunque el estómago está preparado para lidiar con ese grado de acidez, pero los órganos hacia arriba no. O sea, ni el esófago ni la garganta están preparados para eso. Doctor, Sí. yo quiero seguir con la tos, Sí. porque a uno le preocupa mucho, quizás no es su rama directa, pero tiene que ver una cosa con la otra. Sí, también, en mi rama directa. Cuando yo estoy tosiendo, esa tos seca, ¿verdad? Que después se va descomponiendo y le llamamos catarro. ¿Qué es el catarro en sí, en términos médicos? Tiene Bueno, que ver con un proceso de infección. De descomposición, o- exactamente. Sí, ya cuando llega a catarro, sobre todo la cantidad de catarro aumenta y aumenta el aspecto del catarro, entonces ya sí podemos hablar de una infección. Ya podemos hablar de una infección que puede estar en los pulmones, puede estar en los bronquios o puede estar más arriba en la garganta. El catarro no es de por sí, no es algo malo. De hecho, es uno de los vehículos que utiliza el árbol respiratoria para funcionar. Ah, ok. Porque el catarro permite como la lubricación de Es más todo el árbol. fácil. Ahora, cuando aumenta la cantidad del catarro, se pone más viscoso y cambia de coloración, pues entonces sí hablamos de una infección. Doctor, entonces es peligrosa una tos seca por mucho tiempo. Sí, es peligroso. ¿Cómo se descartan las dos opciones, sea por el estómago o por...? Bueno, ya entonces el otorrino, el neumólogo, pues tiene los mecanismos para saber. Porque, o sea, la tos, yo te hablaba de las causas principales, pero también la tos puede ser un síntoma, un signo de alarma en un paciente que puede tener incluso un tumor, un cáncer esofágico, de pulmón. Entonces la tos también es un mecanismo. Por eso te digo que una tos que te dure ya un tiempecito, más de una semana, tú tienes que chequearte, tienes que evaluar y tienes que descartar las causas de la tos, porque puede ser algo, vamos a decir, una esofagitis. Con reflujo te va a producir tos, pero puede ser una bronquitis que tú tengas allí, puede ser, como te digo, un ataque de asma y puede ser también un tumor. Doctor, en un país donde las aguas muchas veces no están clorificadas, vienen con ciertas infecciones, ¿qué porcentaje sufre del oído en esa parte que es por agua y cómo se combate? Manejo de higiene. Exacto, general. porque hay un dolor de oído que usted se topa aquí en la muela y le duele. ¿Y por qué toda esa Y conexión? la gente que vive encucullándose los oídos también para que aprovechemos y lo orientemos en ese sentido. Bueno, el oído es un órgano muy delicado, no solamente por su función, porque el oído y la audición es lo que nos permite relacionarnos con las personas. O sea, tú puedes ser ciego y tú con las manos, tú puedes orientarte en la forma de las cosas, en la temperatura de las cosas, te relacionas con las cosas. Pero si tú no escuchas, lamentablemente no te relacionas con las personas, vives en un mundo de sombras, un mundo de silencio. Entonces el oído es fácil de cuidar y la mejor forma de cuidarlo es no tocándolo mucho. La gente Y que acostumbra... ráscate con el codo. Exacto, no, ya yo digo que ni con el codo, porque tú aprovechas y le dices a Luis, líviame con el codo tuyo. No, es una broma. Pero el oído... Y hasta con sonido lo hace la gente, chucu, chucu, que Sí, cosa sí, más. sí. Eso. El oído produce un material viscoso que se llama cerumen. Wax en O inglés. cerilla. O cerilla. Entonces, ¿qué pasa? La cerilla es uno de los fluidos que sirve para lubricar la piel del oído externo. ¿De acuerdo? El oído son 3 segmentos. El oído externo, que es como un tubo, está compuesto por la oreja, que es como una antena parabólica, ¿verdad? aquí. Sí, una antena parabólica y eso Qué termina... majestuoso el cuerpo, doctor. ¿Eh? No, Yo es me imagino una ustedes se máquina. maravillan Pero, cuando entran en... Continúeme con el oído, porque lo que sufrimos de la garganta, casi siempre tenemos una conexión con el Sí, sí, oído. sí, Entonces, sí. continúeme ahí, Ah, hágame bueno, el favor. entonces, el oído, la parte de afuera llamamos oído externo, es la parte que uno cuando se toca con el hisopo para limpiarse, es la parte que uno agrede. Entonces, al quitar el cerumen del oído, le pasa lo mismo que las hojas en el campo. Fíjate, cuando amanece en la mañana, el rocío de las hojas, el rocío que tiene las hojas no penetra en la hoja, porque tiene una cubierta, ¿verdad? Una cubierta impermeable que no permite que la hoja se maltrate, sino que ese rocío se resbala por la hoja y cae en el tronco. Entonces también es una máquina perfecta.
y en el tronco es que el agua hace falta para la supervivencia del árbol. Pues pasa lo mismo con el oído. Entonces el cerumen te cubre, te impermeabiliza la piel del oído y no permite que la humedad se mantenga. Además tiene función inmunológica y también tiene un pH ácido que no permite que crezca más. Entonces hay que Doctor, quitarse los entonces hay que chins. andar con eso. Es que no hay que andar con eso. No, claro que no. Óyeme, yo te digo a ti, o sea, tú produces O sea, lágrimas. ¿cómo se lava uno los oídos Es que no hay entonces? que lavarse, los oídos se lavan solos. Es lo mismo, Oye, pasa lo pues. mismo con los ojos. O sea, tú produces lágrimas. Doctor, pero el que produce cerilla además, eso es un problema porque eso va a Bueno, estar pero- afuera ahí, doctor. Pero para eso Y gente que le gusta estar para eso tú tienes hablando en el oído. una tía otorrino, tienes un amigo otorrino, ya me tienes a mí. Cuando hay mucho cerumen que te Te va da al problemas, otorrino. entonces tú vas al otorrino y el Doctor, otorrino te limpia. Colombia. Espérate, Espérate, que yo soy de campo ahí todavía. mismo. Ah, dígame. Estábamos dígame. en el oído medio. ¿Por Bueno, qué? ya el oído medio es Claro. el otro segmento del oído que se está comunicado con la garganta a través de un... Ese es el mío. Ese es el tuyo. Sí. Hay Ahora un mismo lo tubo, tengo. Exacto. Hay un tubo que se llama trompa de Eustaquio que tiene dos bocas, dos salidas. Una en el oído medio y la otra detrás de la nariz, lo que se llama nasofaringe. Entonces, ese es el tubo que nos permite cuando vamos en el avión, o más, cuando vamos subiendo para Jarabacoa, para Constanza, todo el mundo ha hecho, ¿verdad? Esa travesía. Cuando tú vas subiendo la loma, tú sientes que se te tapa el oído. Y uno sopla. Y uno sopla, exactamente, hace cualquier maniobra. La maniobra se llama Mueve la Valsalva. quijada aquí. Exacto, uno mueve, uno traga y el oído se destapa de nuevo. Eso es por la función de la trompa de Eustaquio, que cuando la trompa se inflama o se enferma, entonces no cumple la función de válvula y eso hace que el oído se le tape e incluso puede formar líquido que queda en esa cavidad cerrada que se llama oído medio o cavidad timpánica. ¿De acuerdo? En esa cavidad timpánica tenemos una cadena de huesecillos, que es el encargado de transmitir el sonido desde el exterior, a través de la oreja y el canal auditivo externo, va y ese sonido, que es una potencia física, se le presenta a la cadena osicular, a través de la membrana timpánica, la cadena se mueve, es como si fuese una biela en el motor, ¿verdad? Se mueve y ese sonido es el que se transmite precisamente al oído interno, que es el órgano eléctrico. El oído interno está dentro de una caja ósea y es una extensión, se puede decir, del cerebro. Doctor, los ruidos, aprovechando ya el oído, el exceso de ruido. Pero antes, doctor, completamos la otra parte del oído, ¿verdad? Sí. Tres ya, ¿cuál es? tres, ¿tú quieres No, falta cuatro? una. El oído, ya mencioné el oído medio, Sí. ¿verdad? Que está comunicado con la vía aérea. Y por último está el oído interno, que tiene dos funciones básicas. La función de la audición y la función del equilibrio. Entonces, Están conectadas las dos. Entonces, cuando hablamos del cuidado superficial, del tema de limpiarse, y cuando hablamos del oído medio con los ruidos, el oído interno es la parte más delicada para que entremos a los ruidos y Sí. cómo en República Dominicana hemos podido sobrevivir todos estos años con la cantidad de ruido, contaminación auditiva que tenemos con los colmadones, en los tiempos de política, con los Nicolai. Las con los peinadoras, la Nicolai. etcétera. No, y nosotros que somos fanáticos vamos al play, en el play, eso es terrible. Bueno, mire, doctor, En la discoteca. ahí yo voy. Esta fiesta que hacen en Bávaro, ¡dum, dum, dum! Electric Paradise. ¿Cómo eso se refleja? ¿Eso se refleja inmediato? ¿Eso se refleja a futuro? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Se refleja en inmediato y también se refleja en futuro. Cuéntanos las Cuando dos tú partes. vas a una fiesta de esas, ¿verdad? Al otro Sobre día, todo cuando es en ambiente cerrado. Es terrible. O sea, cuando es en ambiente cerrado, tú amaneces al otro día, que si te hacen una audiometría en ese momento, se da cuenta de que tú has perdido audición. De inmediato, lógico. Entonces uno va acumulando esa pérdida de audición. Sí. O sea, cuando es un ruido muy fuerte, tú puedes, o sea, ya me refiero a un ruido fuera de lo normal, como una explosión, por ejemplo, que la fuerza de sonido es tan grande, te puede literalmente estropear, romper las células del oído interno y te vas a quedar con una sordera ya permanente. Wow. Pero cuando son ruidos más o menos sobre los 80 decibeles, 70 incluso en algunos, para darte una idea, nosotros estamos aquí conversando, nosotros estamos conversando entre 40 a 50 decibeles. Y es un nivel más o menos que nos sentimos cómodos. Pero suponte cuando tú ya me gritas, ya tú me estás elevando la voz y puedes llegar a los 80, 85 decibeles y ya cuando alguien te grita de cerca,
ya tiene cierto disconfort. ¿Cuál es el nivel de decibel que se maneja en una discoteca promedio aquí? Oh, pero ven acá tú puedes manejar ahí hasta 90 o 100 decibeles si tú estás cerca de las Entonces bocinas. los artistas, DJ o asiduos a discotecas, en tantos años podríamos decir que podrían manifestar una sordera. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un artista que tiene 30 años. Si sigue ese mismo ritmo de vida en los ambientes que se maneja, ¿en cuántos años podría él ya sentir la sordera? Sobre 5 años. Wow. Si tú te mantienes en un ambiente ruidoso, o sea, nosotros, por ejemplo, establecemos, y según las normativas internacionales, si tú tienes que trabajar, y me refiero ya al ambiente laboral, porque el ambiente social ya es tu opción. Si tú te quieres meter y suicidarte en una discoteca todos los días, de lunes a lunes, y estar en ese ambiente, bueno, pero ya es tu opción. Pero, por ejemplo, los que tienen que laborar, tienen que trabajar en ambientes ruidosos, se les recomienda que si en el ambiente hay más de 85 decibeles, no deben trabajar más de 6 horas. Es el tope máximo. ¿Y con alguna protección, Y doctor? con protección. Pero si el ambiente es más ruidoso todavía, una planta eléctrica, por ejemplo, un compresor de esto, que va sobre los 90 decibeles, lo ideal es que no trabaje más de 4 horas. Y si está por esos 95 decibeles, pues 2 horas es lo que se recomienda trabajar de manera continua. O sea, tienes que trabajar y darle un descanso a tu oído. El gobierno, Luis, y para interrumpirte, ha hecho una campaña con esto del 911 y el tema de la contaminación auditiva. Sí. Nosotros no tenemos esta cultura, de hecho, algunos que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, en otros continentes, en Asia, en Europa, en algunos estados de los Estados Unidos, yo pasé mucha vergüenza al principio para adaptarme porque hablaba muy alto. Y mis relacionados de allá, mi hermano, siempre me decía, pero yo no me daba cuenta porque no había interactuado en una sociedad con esos decibeles. Sí. Yo estaba por allá. Entonces, ¿qué hay que hacer para que nos eduquemos en ese sentido? Porque yo creo que la campaña y lo del 911 no ha sido suficiente. Lo han utilizado más porque tú me estás molestando y lo llamo, no por educar. Exacto. Yo creo que la palabra básica es educación, es concienciación. Hay un día internacional, creo que el último miércoles de abril, se ha tomado como el Día Internacional de la Concienciación sobre el efecto del ruido. Entonces, lo que tenemos que hacer es concienciar, es educar, es ayudar a que la gente entienda el daño que puede producir. Porque el daño, como te digo, la mayor parte de las veces es un daño progresivo, que tú no te das cuenta. Y nosotros estamos asistiendo ahora mismo a una generación de muchachos que se han pasado 15, 20 años usando los, no sé cómo le dicen, Los antes, audífonos, en los el tiempo mío audífonos. eran si los audífonos. los audífonos, que en el tiempo mío comenzamos con los Walkman, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Ustedes no lo conocieron. Sí, claro, claro. Colombia Bueno, de ahí. Yo tenía uno de esos. Con que solo era que me lo cassette, trajeron de Europa. cassette. Sí, Exacto, exactamente. acabando. Estaba acabando. Enganchaba ahí. Sí, sí, eso andaba uno igual que los teléfonos, los celulares cuando llegaron, que eran como ese tamaño así. Entonces, con los Walkman después siguieron. Doctor, pero eso se decía al principio. Yo recuerdo que cuando mi hermana me trajo eso, en mi entorno, eso hace daño en el oído, eso hace daño, pero Ciertamente. ya eso como que se cayó. No se ha caído. Lo que pasa es que ahora son más pequeños, ya no son el Walkman grandísimo que tú te lo enganchabas. No, pero ahora es más No, grande el digo, son más audífono, pequeños. Digo doctor. yo que ahora Eh, no se han dice, no se venido. alerta sobre los aparatos en los oídos. Ah, claro, claro, no se alerta, no se le dice a los jóvenes y a los padres, porque quienes compran esos aparatos son los padres. El hand-free, ese tan directo al oído, ¿afecta, Sí, tiende a sí, sí. afectar? Claro que sí, porque tú le estás presentando, o sea, vamos a entrar a lo que es el ruido. Una esposa peleando por un hand-free tiene que ser una cosa terrible, doctor. Terrible. ¿Cómo eso afecta al oído? Sí, eso afecta doblemente. ¿Eh? Afecta al oído porque tú le estás presentando un sonido directo, prácticamente directo, al oído interno. Mire, antes de usted abordar los ruidos, que lo vamos a abordar, una que no se me puede ir, las piscinas. Cuando usted se zambulle, esa agua por aquí, ¿cómo sale esa agua? ¿Dónde va? ¿Se La queda? cerilla te protege, no te la ¿qué limpia. cerilla? La cerilla, sí, la Ahora cerilla tienes te que meter protege. hasta allá porque tú... Sí, pero la Cuéntame. cerilla te protege un poco. Si tienes cerilla y está funcionando bien, la cerilla te protege, lógico. Tiene también que tener la conciencia de que si tú tienes una piscina en tu casa, pues tienes que limpiarla, tienes que clorificarla, tienes que adecuar el agua. No puedes decir lo mismo de una piscina pública. Antes se daban en la cabeza, doctor, para botar el agua, eso funciona, ¿te acuerdas? Y Le daban unos brinquito así, golpes. Y brinquito. brinquito no funciona. Natojo se queda ahí. No, porque el agua se devuelve. El problema es si tú tienes un tapón de cera, por ejemplo, la cera es higroscópica. O sea, cuando tú la humedeces, la cera como que crece. Entonces el oído se te tapa. No se te va a salir.
o llándote un poquito de orina. No, eso no Ay, funciona. santo. Los ruidos, doctor. Vamos a seguir con los ruidos. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar, como dice Colombia, ese maltrato al oído Indicadores auditivo? para que Exactamente. podamos importante. también irnos dando cuenta cuáles son los indicadores para Cuando tú estás manifestar sufriendo pérdida ahí. de audición. Bueno, lo primero que tenemos que establecer qué es lo que es un ruido. Cuando hablamos de ruido, ¿qué tú percibes? O sea, ¿qué es lo que tú piensas que es ruido? Bueno, cualquier sonido disarmónico que te causa disconfort es un ruido. Pero eso podemos hablarles de los ruidos que son agradables, porque yo te puedo decir, o sea, tal vez para mí, La ya por canción mi de Juan edad, Luis Guerra, aunque esté alta, para mí es agradable. O una música de Tchaikovsky, qué sé yo. No, doctor, eso ¿verdad? Pero tú le pones a un joven, por dembow. ejemplo, una música, un vals, qué sé yo, y te dice, eso está terrible, yo no aguanto eso. Pero me ponen a mí tal vez un dembow, que digo, óyeme, vamos a respetarlo un poco. Entonces, el ruido, yo prefiero definirlo como un sonido sumamente alto, con un volumen muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos expuestos a una potencia de sonido muy grande, eso es lo que nos crea el daño dentro del oído. Entonces, el daño, yo les decía, que puede ser algo progresivo. Puede ser que con el tiempo de exposición y sobre todo en el entorno en que se produzca esta exposición, porque no es lo mismo estar en un ambiente cerrado, en una discoteca, por decir algo, que tú estar, por ejemplo, en el play, que es un ambiente abierto. En los dos lugares te puede dar problemas, pero es más seguro que vas a tener problemas si estás en un ambiente cerrado, en un lugar que no esté bien insonorizado, que las paredes no estén recubiertas. Entonces, ahí la potencia del sonido choca y va directamente a tu oído y puede haber incluso, se ha descrito, que ruidos muy importantes fuera de lo normal te pueden perforar, te pueden romper la membrana del tímpano, que está afuera. cuando decimos el famoso zumbido, en el oído interno, medio, no sé dónde se produce, que tú sientes como que adentro te prenden un botón de un... Sí. Esto es pasa el producto de grillo, que, así. ¿por qué dan esos zumbidos? Y si son frecuentes, ¿qué hay que hacer? Es decir, mira, en términos del oído, hay dos efectos de la exposición a ruidos. El primero es la pérdida de la audición, que a veces vamos perdiendo audición de manera paulatina y no nos damos cuenta porque perdemos la audición, la recepción de los sonidos muy finos, lo que llamamos nosotros los otorrinos los sonidos altos, la gama alta. No nos damos cuenta que estamos perdiendo, que no escuchamos. Si vamos a un concierto decente, ¿verdad? Una orquesta sinfónica, vamos a ver que ya no escuchamos bien las notas del violín, que son sonidos hartos. Y hasta que no perdemos ya los sonidos medios, que son los sonidos de la voz, no nos damos cuenta que estamos sordos. Pero ya es tarde. ¿Hay sordera Entonces, congénita, doctor? Sí, señor. Brevemente. Sí, señor. Sí. Doctor, Sí, de cada 1000 niños que nacen, ese es otro tema que da para otro programa, van a venir 3 con sordera Ay, santo. profunda. doctor, los niveles tolerables de ruido, ¿cuáles son? Lo tolerable de ruido es hasta 60 decibeles. ¿Cómo mide uno los decibeles? Porque nadie anda con un aparatico de eso. Ya no esto lo andamos viendo. mide, ya los celulares lo Sí, miden. lo miden. Pues ya pero- usted sabe, baje la aplicación. Tú estás alta, ¿eh? Sí, pero no, pero tú lo mides porque si no te causa ese disconfort, esa molestia, tú te das cuenta cuando tú estás frente a un ruido muy fuerte, que su oído te puede doler. ¿Qué decibel puede alcanzar una bocina? Aquí que es el En país que colmadón. más se toca bocina, ¿no? Una bocina Ah, de La esta de bocina, un carro. claxon en la calle, Sí. sí puede alcanzar sobre los 85, 90 decibeles. Y por ejemplo, para decirte, una turbina de un avión se puede ir por encima de 120 decibeles. Wow. Doctor, casi tenemos que irnos, pero no podemos ¿Cómo va despedirnos. a ser? Tenemos que invitarlo nueva vez. Han Sí, sido temas sí, muy sí, interesantes. ¿Por qué la sociedad otorrinolaringóloga está fuera de la cobertura de seguros? Si usted tiene una situación de la que estamos hablando en este país, se embromó con J si no tiene su dinero. ¿Por qué? Bueno, porque los otorrinos, que somos un grupo de personas con mucha conciencia, nos hemos dado cuenta que los seguros es el negocio perfecto. Si tú quieres ganar mucho dinero, tú simplemente te inventas una RS y vas a hacer negocio, porque el Estado, que es cómplice en estos problemas, te permite que tú le cobres a los afiliados, que tú le aumentes la prima a los afiliados, porque ustedes que tienen seguro y yo que tengo seguro, sabemos que cada año nos mandan una cartica diciendo que nos van a aumentar un 8%, un 10%. Pero no se refleja en el... Entonces, en la atención, porque ellos, ¿a qué se han dedicado los seguros?
a ganar. Se están ganando casi 7.000 y 8.000 millones de pesos todos los años. Doctor, ¿dónde está usted ubicado su consultorio finalmente? Porque yo creo que los temas, ¿verdad? A la Pero bueno, no gente sé si queremos terminar este temita ya para decirle cuál es el problema, el por qué los otorrinos no estamos tomando los seguros. Porque un seguro quiere pagarle a un profesional 300 pesos por una consulta, que no cuesta un galón de gasolina. Muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que hacer una inversión grande, todos los médicos tenemos que hacer una inversión grande. Bueno, doctor, ¿Sí? vamos a abordar este tema de los seguros en otra entrega. Hacemos el llamado al presidente de la República, que todo lo resuelve personalmente, para que también ponga este tema en su agenda, porque entiendo que es injusto para ustedes, pero también injusto para mí, pagar una consulta de 3.000 pesos y cada vez que vaya a llevar un análisis también pagar una consulta para eso. Yo creo que hay que exigirle es a quien usted le paga, porque usted paga todos los meses y por usted pagan todos los meses muchos miles de pesos. Entonces usted tiene que exigirle más que al médico. Sí, no, el Estado tiene que intervenir. Pero a Danilo que el Estado tiene que intervenir, Pues pero la ley. alguien tiene que venir a decir a las ARS que la salud no es una mercancía, que no es para hacer dinero. Yo quiero ir a consultar con usted. ¿A dónde voy? Bueno, yo trabajo en el Hospital Salvador Begotier, ahí yo soy el jefe del director del servicio de otorrino, laringología, y también tengo mi consulta privada en el Centro Médico Dominicano y eventualmente, también estoy en el CEDIMAC. Ah, ok. Bueno. En el CEDIMAC. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Freddy Ferreras. Es un gran speaker y ha demostrado también que tiene todos los puntos tomados en cuanto a su experiencia. Ya usted sabe dónde puede conectar con él y a través de nuestra cuenta @diálogo urgente va a tener los detalles para su contacto. Muchas gracias, doctor. Colombia, un placer, don Luis. Yo le voy a preguntar al doctor.